Chilevisión Noticias. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las informaciones y aquí en CNN Chile y Chilevisión Noticias. La verdad es que la primera de nuestras noticias es una que no nos hubiera gustado dar ayer ni hoy día. Así es, porque hasta Quillón fue trasladado el cuerpo de Francisco Benavides, sargento de Carabineros, asesinado durante una emboscada en Coyipulli la tarde de ayer. Patricio Angulo se encuentra en el lugar y nos informa en vivo. Pato, muy buenas noches. Hola Humberto, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en la plaza de Quillón, a mi espalda, la parroquia de la Inmaculada Concepción, donde hace algunos momentos nada más terminó un responso en honor, en memoria, en recuerdo del sargento Benavides. Sus restos ya ahora van a 7 kilómetros aproximadamente de este lugar, a un sector rural muy cercano también a la que fue su vivienda, donde se va a desarrollar su velatorio y ya posteriormente su funeral. El cuerpo del sargento, recordemos, fue retirado cercano al mediodía, a las 13 horas de hoy, en el Servicio Médico Legal de Temuco, en la región de la Araucanía, y posteriormente se desplazó este cortejo fúnebre a la región de Ñuble, a Quillón, donde llegó durante la tarde-noche a esta parroquia que yo les hacía mención, donde se desarrolló este responso, en donde estuvieron las altas autoridades comunales, regionales y también el general director de Carabineros, quien llegó hoy a la zona. Él se encontraba en la región de Antofagasta. Ya habíamos escuchado también declaraciones de él condenando este hecho y también haciendo un llamado a que no van a descansar hasta encontrar al o los responsables de este crimen. Y ya durante esta tarde llegó el general director Ricardo Yáñez a esta parroquia a apoyar también, a entregar las condolencias a la familia, a la viuda del sargento Benavides. Mientras tanto, hay una investigación que está en curso en estas primeras horas desde ocurrido este asesinato en medio de una emboscada en la ruta R35 y en donde están trabajando un fiscal con dedicación exclusiva y también el laboratorio de criminalística de Carabineros, un departamento especializado de la policía uniformada que ya ha estado realizando también diligencias, por ejemplo, en este vehículo blindado, en la tanqueta en la que iba el sargento Benavides cuando recibe este único disparo que lamentablemente le costó la vida. Ha sido una emotiva despedida la que ha tenido este funcionario policial desde su salida en el Servicio Médico Legal de Temuco, en la Araucanía, hasta su llegada a la parroquia aquí en el centro de Quillón, en medio de aplausos. De esa manera es que ha sido despedido el sargento. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hace algunos momentos. Y claro que estamos dolidos, y sufrimos al ver una familia destruida, 3 hijos que quedan sin su padre, por un ataque artero, el cual no nos merecemos. Creo que nuestro país necesita paz, tranquilidad y seguridad. Nosotros somos un componente importante en ello. Matar a un carabinero no es solamente un acto delincuencial, es matar a la patria. Los que no están repartidos a lo largo de todo el territorio haciendo soberanía, defendiendo a nuestra gente. Y por lo tanto, esto es un daño tremendo. Patricio, es bueno recordar, aquí hay una familia destruida, son 3 niños, es también la esposa Patricio que ha perdido a su pareja y ellos han pedido justicia. ¿Cuáles son los próximos pasos, las próximas diligencias de la investigación? Sí, hay una familia que está destrozada, Mónica. Hay una mujer, madre de 3 hijos. Recordemos que el sargento Benavides deja a hijos de 14, 15 y 16 años. La esposa, ahora viuda del sargento Benavides, fue a realizar los trámites este mediodía al Servicio Médico Legal de Temuco. Esperamos también en el exterior, si es que quería entregar alguna declaración, prefirió no señalar nada al respecto. Ahora tampoco, una vez que sale de la parroquia de la Inmaculada Concepción, lógicamente respetando también ese momento. Lo mismo el padre del sargento, no han querido entregar ningún tipo de declaración, pero a través de otras personas, también a través de funcionarios policiales, lógicamente entendemos y sabemos que acá hay una necesidad de justicia, un llamado que ellos hacen y también lo que ellos están esperando, que esto pueda ojalá aclararse. Hay una investigación, Mónica, Humberto, pero han transcurrido recién las primeras horas. Hay 3 detenidos, 2 de ellos que ya han sido formalizados y en total los 3 que ya se ha hecho hincapié no tienen relación
con el crimen de este funcionario de Carabineros. 2 de ellos ya han sido formalizados y han quedado con medidas cautelares de menor intensidad, arraigo nacional, y hay uno de ellos que ha quedado con una detención, puesto que hasta mañana, puesto que se ha prolongado su formalización para la jornada del miércoles. Vamos a escuchar también qué es lo que nos han señalado algunas de las personas que se acercaron acá espontáneamente. No conocían a este funcionario policial, al sargento Benavides, pero han llegado acá conmovidos por esta noticia. Escuchemos. Me motiva a acompañar a la familia y solidarizar con Carabineros más que nada. Yo me enteré ayer que era prácticamente vecino acá de nuestra comuna y me motivó el hecho de que en realidad es una pena lo que está pasando, mucha delincuencia. ¿Qué fue lo que le motivó a venir? Mi sobrino va a ser carabinero, por eso. Y me da miedo que le pase lo mismo cuando él ya salga a la calle. Patricio, ayer en una primera instancia se había hablado de que esto podría ser arsenal de guerra o armas de guerra, ¿no? Hasta ahora lo único que se sabe con certeza es que los disparos fueron efectuados entre 10 a 15 metros de donde estaba el sargento. Sí, exactamente, eso es lo que señala también momentos posteriores el general de la macrozona sur con respecto al armamento que habría sido utilizado en medio de esta emboscada, armamento automático. Hay un registro incluso donde se escuchan algunos de estos disparos. Todo eso es parte de esta investigación para poder determinar también qué tipo de armamento específicamente es el que estaba en poder de este sujeto que abre fuego contra este funcionario de Carabineros, quien iba con su cuerpo, al menos la mitad de su cuerpo, sobre este vehículo blindado, esta tanqueta. De momento no hay novedades con respecto a esta investigación, lo que respecta al crimen de este funcionario policial. Hay un equipo especializado que está trabajando, también un fiscal con dedicación exclusiva, y por lo tanto nos vamos a mantener lógicamente muy atentos al desarrollo de esta indagatoria. Mientras tanto también, por otra parte, y vamos a estar también atentos a la despedida del sargento Benavides. Sus restos entonces han sido ya trasladados muy cercano a su casa, donde se va a desarrollar su velatorio, y ya lo que se ha señalado preliminarmente, el funeral será el próximo jueves a las 11 de la mañana. Vamos a estar muy atentos a esa jornada. Muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Y de este triste caso cambiamos a otro que también ha conmocionado, Humberto, al país, evidentemente, porque en prisión preventiva quedó el único acusado del homicidio de 2 hermanos en el bosque. Sí, en la audiencia de formalización, además, el Ministerio Público sostuvo que el hombre de 30 años violó a la menor de edad antes de matarla. Familiares y amigos de las víctimas se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia. Este tribunal, realmente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Se considera que necesariamente debe decretarse la medida cautelar de prisión preventiva. Entre gritos y celebraciones, familiares, vecinos y amigos de Rubén y Catalina, los 2 hermanos asesinados en el bosque, escucharon las palabras de la jueza de garantía, quien tras una larga audiencia de formalización de cargos, decretó la prisión preventiva en contra de Fernando Bem. No hay ningún resultado que calle el dolor que sentimos como familia. No hay ningún resultado hasta este momento que podamos decir que estamos conformes. Hago llamado al director del Servicio Médico Legal que no espere hasta el último momento para hacer la pericia de este asesino, de este violador. Esto porque el gran temor de la familia de las víctimas era que Fernando Bem fuera declarado inimputable, tras conocerse las declaraciones de la madre de este en que daba cuenta de un presunto trastorno mental. Este tipo está cuerdo para enfrentar la justicia. Este tipo, tarde que temprano, tiene que pagar por sus hechos, y le pedimos la máxima pena, que es presidio perpetuo calificado, para que se seque en la cárcel. Sin embargo, en esta etapa procesal, la Fiscalía logró al menos formalizar los delitos en contra del acusado. Un delito de homicidio calificado en contra de la víctima Alex Rubén Acuña Uvilla y un delito de violación con homicidio previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal en relación a la víctima Catalina. En una audiencia que se extendió por varias horas, el fiscal describió los hechos leyendo las declaraciones de la madre de las víctimas e incluso de la madre del imputado.
También se entregaron medios de prueba para acreditar la participación de Fernando Bem en los delitos, pero además tuvimos acceso a imágenes que no se exhibieron en la audiencia, como estas, en que se ve al sospechoso retirándose de la casa a minutos del crimen con todas sus pertenencias. Que este ilícito se cometió en una situación donde la madre había confiado en el imputado. Sin embargo, según la defensa de Fernando Bem, los antecedentes para acreditar su imputabilidad no serían los suficientes. Por ello, se mantendrán a la espera de nuevos peritajes. El informe preliminar con el que pudimos contar el día de hoy en la audiencia no se pronuncia respecto de la condición mental del imputado, sino que más bien describe lo que pudo observar la doctora el día de ayer. Peritajes que serán claves en el proceso que comienza ahora. 7 meses de investigación decretados por la justicia, en que se determinará la eventual culpabilidad del imputado en estos hechos y que, de ser comprobada, podría pasar hasta 40 años en prisión. Estamos de vuelta para contarles que 20añeros y sobre todo rezagados hicieron largas filas en distintos vacunatorios del país. Aunque ya se han vacunado 7,7 millones de personas en Chile, hay grupos como los 30añeros que marcan un importante retraso. Algunos aprovecharon de ponerse al día con su serie, otros de escuchar algo de música. Hasta con pisos llegaron varias personas a uno de los 13 vacunatorios móviles instalados en distintos puntos de la capital. Y es que había que armarse de paciencia porque esta era la fila. Llegué como a las 8:30 más o menos, sí, así que ya un par de... casi una hora, sí. ¿Trajiste tu piso? Sí, lo que pasa es que iba acá cerca, así que mi vuelo lo bajó con desayuno, sí, ya cuando ya que iba a estar hasta como las 12, yo creo. Lo que pasa es que igual hay mucha gente. Pensé que iba a haber un poquito menos, pero bien. Debería haber venido más temprano, pero sabía que me esperaba una larga jornada. Hasta 4 horas tuvieron que esperar todas estas personas para recibir la primera dosis. Muchos jóvenes entre 26 y 29 años, a quienes les tocaba por calendario, y también aquellos rezagados que no habían podido hacerlo. Por trabajo. Lo que pasa es que mis turnos son rotativos y no coincidía con el horario de vacunación. Por razones laborales y eso. No. ¿Habían dificultad para pedir permiso? No, trabajo de noche. Me correspondía la semana pasada, pero no alcancé a vacunarte porque aglomeración y por trabajo. Somos la comuna con más millennials del país. Frente a eso, el llamado a que concurran a vacunarse. Muy importante que los empleadores también nos colaboren con el proceso de vacunación. ¿Y cómo lo pueden hacer? Habilitando un día para que su personal pueda ir a vacunarse según su rango etario. Y mientras se tramita en el Congreso un proyecto que crea un permiso laboral de media jornada a los trabajadores que quieran vacunarse, estos buses han tenido que salir a buscarlos. Según el DEIS, el 42% de los jóvenes entre 30 y 39 años no ha recibido su primera dosis, el 29% en el tramo entre 40 y 49 y el 16% en el de entre 50 y 59 años. La gente joven, en proporción a los adultos mayores, hasta el momento, había sido la que tiene menos cumplimiento. Y yo creo que ahora van a aumentar. Nosotros pensamos que el pase de movilidad tiene este estímulo. El anuncio del pase ha significado un aumento enorme en el interés por vacunarse. Y eso a nosotros nos tiene contentos. Tanto es así que estamos pensando abrir por lo menos un vacunatorio día sábado. Y en la comuna de Santiago también encontramos a varios que, a pesar de no querer vacunarse, se motivaron con el anuncio del pase de movilidad. Yo ya estoy viejo, si muero, muero, si vivo, vivo, me da lo mismo ya. ¿Qué vino hoy día? Porque ahora porque dice que es obligatorio, hay que para tener tarjeta para salir, esa cosa. Claro. Hasta el momento son 7,7 millones las personas que han sido inoculadas con ambas dosis, el 51% de la población objetivo. Y poco queda para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el gobierno de vacunar al 80% antes del 30 de junio. Y nos vamos a Estados Unidos. Un año se cumplió del asesinato de George Floyd. El presidente Joe Biden se reunió con su familia y durante todo el día hubo homenajes a lo largo del país. La esquina donde murió, además, fue escenario de un confuso incidente. Fueron unos 30 disparos los que sembraron el terror en esta esquina, a solo metros de donde murió George Floyd. Confuso incidente que dejó un herido en Minneapolis y que coincidió con el primer aniversario del asesinato del hombre afroamericano.
A cientos de kilómetros en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden recibía a la familia de Floyd en un encuentro a puertas cerradas y sin la prensa. Fue un placer poder haber tenido la oportunidad de reunirnos. Tiene una relación cercana con ellos, realmente lo han impactado con su valentía durante el último año y siento que era importante que eso fuera privado. Durante el día, los homenajes a Floyd se repitieron por todo el país. En Nueva York, activistas por los derechos civiles y el alcalde se arrodillaron por más de 9 minutos, el mismo tiempo que el ex policía Derek Chauvin presionó con su rodilla el cuello de la víctima. No puedo respirar, fue la súplica del hombre a los policías, 3 palabras que tras su muerte se alzaron como uno de los gritos en contra del racismo y la brutalidad policial. Protestas multitudinarias en Estados Unidos que traspasaron la frontera. Sin embargo, un año después, los casos de violencia policial contra la comunidad afroamericana aún se repiten. Es necesario que haya reglas y políticas más estrictas contra la policía, sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Para la familia y el movimiento Black Lives Matter, la condena en contra del policía Derek Chauvin no es suficiente. Por eso piden una reforma policial, una demanda que nació hace un año en las calles, pero que aún continúa entrampada en el Congreso. He hablado con algunos negociadores y quizás después del 31 de mayo habrá un acuerdo en el proyecto de George Floyd. Si pueden hacer leyes federales para proteger a las aves como el águila calva, pueden hacer leyes para proteger a los ciudadanos negros. Con el exagente Chauvin declarado culpable y a la espera de su sentencia, aún resta el juicio contra los otros 3 policías que participaron en el arresto, un proceso judicial que recién verá la luz en marzo de 2022. Y volvemos al país para contarles que en el primer trimestre se crearon 21.000 puestos de trabajo en obras públicas. El panorama general del mercado, sin embargo, hay que verlo, dicen los expertos, con algo más de cautela, porque aunque hay recuperaciones sectoriales, aún falta 1 millón de empleos perdidos por la pandemia. Y como ya estaba sin trabajo y no encontraba, toqué las puertas y me dijeron que sí. Bárbara Orellana es una de las nuevas integrantes de la construcción, rubro que poco a poco llena los cupos que estaban vacíos. Del total de empleos perdidos producto de la pandemia, se han recuperado cerca del 75% en ese megasector. En obras públicas, dentro del Plan de Reactivación Económica y Social, fueron 21.000 las personas contratadas entre enero y marzo. Obras son empleos y empleos son estabilidad y progreso en los hogares chilenos y esa es la tarea más importante a la que estamos abocados hoy día. El Ejecutivo proyecta que este año se crearán 180.000 puestos en obras públicas, tanto en viviendas como en urbanismo, con una inversión que supera los 3.300 millones de dólares. Pero no solo el sector público ha generado empleo. De acuerdo a datos de Laborum, a fines de abril, el comercio y las ventas tenían más de 44.000 vacantes, abastecimiento y logística 9.000 y salud disponía de otras 7.000. Una gran variedad y no solamente son ofertas para profesionales, por ejemplo, sino que también nos encontramos con ofertas para personas con estudios técnicos, para personas sin estudios que buscan oficios. Sin embargo, a pesar de lo auspiciosas que podrían sonar estas cifras, los expertos llaman a la cautela. Aún quedan 1 millón de puestos de trabajo por recuperar y recién estamos atravesando la segunda ronda de destrucción de empleos por las cuarentenas que aún persisten. La magnitud va a ser mucho, pero mucho menor que la de la primera ronda. La economía en parte ya se acostumbró, ya sabe un poco cómo reaccionar. Según datos del Observatorio de Contexto Económico, servicios esenciales, información y comunicaciones, además de la administración pública, lideran la recuperación y están en niveles prepandemia. Esto no es replicable a aquellas labores que por su carácter no pueden desempeñarse en modalidad de teletrabajo. Ello aplica a hotelería, restaurantes o entretenimiento que necesariamente deben hacerse de forma presencial. En la medida de que el nivel de contagio no sigue aumentando y el nivel de vacunación se hace más masivo, deberíamos ver un incremento importante de la creación de nuevos puestos de trabajo. La vacunación sigue siendo el punto de partida para la recuperación. Esto porque la certeza sanitaria traerá consigo contratos y la generación de empleos formales. Los candidatos presidenciales de la oposición siguen en el centro del debate. Por un lado, el alcalde Daniel Jadwe y Gabriel Boric han sido cuestionados por el proyecto que impulsan para facilitar la inscripción de independientes en las elecciones parlamentarias. Y por otra parte, Yasna Proboste sigue inmersa en la incertidumbre de quién será el abanderado o abanderada de la democracia cristiana.
Conversan su idea, arman una estrategia para defenderla de las voces que ya la critican. Hay cuestionamientos directos al proyecto escrito por diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista que buscan replicar las listas de candidatos independientes, pero esta vez para las elecciones parlamentarias. Las puertas están abiertas de la Comisión para hacer todas las reformas necesarias que permitan constituir nuevos partidos, mantener nuevos partidos, pero las vamos a cerrar para aquellas iniciativas populistas. La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior envió un mensaje directo para los dos candidatos presidenciales que promueven la idea. No hay planes para poner la iniciativa en discusión y ese no es el único golpe que tienen que enfrentar los autores de la idea. Lo que no se puede hacer es cancelar, porque en el Senado tienen una iniciativa que es distinta a esta. Discutámosla en paralelo. Mejorar las condiciones de electividad y de democracia para el próximo Congreso Nacional, determinando escaños reservados, paridad y participación de personas independientes. Quienes pretenden cambiar las reglas del juego hoy día para las otras elecciones en función de su conveniencia no han entendido nada tampoco de lo que significa y de la importancia que tiene la democracia. Si ya es difícil ponerse de acuerdo, imagínense cómo sería si no existieran los partidos. Los partidos son necesarios. Pero esta jornada no fue el único candidato que estuvo en la palestra. En el Senado otra figura se robó las miradas, pero por algo bien distinto. La discusión presidencial se realizará después de las elecciones de los gobernadores. Nuestra opción presidencial se construirá de cara con la gente. Y la unidad de la oposición en el Senado entiende que hoy nuestra única prioridad es apoyar a las familias de nuestro país que lo están pasando mal. Después del 13 de junio se sabrá qué hace la ADC respecto a las elecciones presidenciales y si Yasna Proboste finalmente asumirá como su abanderada. Una decisión que aún esperan al otro lado de la oposición para saber si se enfrentará a una primaria convencional con Paula Narváez. Y no descartamos ninguna alternativa para arribar a una candidatura que represente obviamente un marco de amplitud mayor. Nosotros en ese contexto, obviamente, estamos apoyando a Paula Narváez. Mientras Yasna Proboste sigue envuelta por una posible candidatura, Daniel Jadwe y Gabriel Boric se enfrentan al rechazo de la oposición a su iniciativa, incertidumbre y diferencias que siguen rondando en la oposición. Intensos operativos y pericias se realizaron hoy tras la muerte a tiros de Francisco Benavides, sargento de Carabineros, asesinado en un ataque calificado por la Fiscalía como una emboscada. Sí, su cuerpo fue trasladado a la comuna de la ciudad de Quillón, donde va a ser sepultado este jueves. Así reaccionaba la familia del sargento primero Francisco Benavides García, de 42 años, tras enterarse de su muerte este lunes luego de ser baleado por desconocidos. Su esposa repetía incesantemente que el sargento no tenía que trabajar ese día, pero sucedió. Así, cuando venían de vuelta de patrullar manifestaciones en el área, fueron atacados. El sargento patrullaba en una tanqueta similar a esta. El sargento Benavides, dentro de la conformación del equipo blindado, era el comandante Carro. Él venía sobre la estructura del vehículo blindado. Se llama manejar fuera de periscopio. Las siguientes horas han sido de intensa investigación. Las primeras pericias arrojaron que los responsables dispararon a escasos metros de la víctima, que se trasladaba en movimiento por la ruta R35, la que había sido bloqueada por unas manifestaciones durante la mañana del lunes. Esperados por varios sujetos en un montículo a nivel de altura en relación al lugar en que se encontraban funcionarios de Carabineros, realizando disparos a corta distancia, lo cual finalmente trajo como consecuencia la muerte del funcionario que es víctima de este hecho. Se trata de una emboscada a esta altura de la investigación, dado la distancia en que fue realizado este disparo, el lugar en que fue realizado y además el hecho de que el vehículo ya venía en retorno de la operación que había sido ordenada preliminarmente. Se pudo determinar que la distancia aproximadamente es de 10 a 15 metros desde el tirador hacia la víctima. ¿Hay algo que quisiera decir? Las siguientes horas han sido de silencio para la familia del mártir número 1222 de Carabineros, 43 años, casado y con 3 hijos de 16, 13 y 11 años. El cuerpo ya fue entregado a su familia en Quillón, donde sus vecinos y cercanos lo esperan consternados.
Y en la noche a la mañana venía a recibir la noticia que se le matan a su esposo, dígame. Digo, ¿por qué no se hace justicia de una vez con esa gente? Ya han matado tanta gente inocente. Algo que destruyeron una familia, destruyeron sueños, destruyeron planes que tenían, todo eso. Mataron todo. Ellos llevaban... Él soñaba con tener algo lindo, se hizo su casita, tenía un sueño. ¿A qué comisaría se lo van a llevar? En paralelo, esta jornada fueron formalizadas 3 personas detenidas por cortes en la ruta donde murió el sargento primero, pero que de momento no tienen una relación directa con el crimen. El juzgado de garantía de Coyipulli determinó las medidas cautelares de arraigo nacional para 2 de los detenidos y prohibición de acercarse a las víctimas a uno de los imputados por desórdenes públicos y maltrato de obra a carabineros. Objetivamente, el día de hoy, respecto de estas personas, no existe ningún vínculo en relación al hecho investigado, esto es el homicidio. Sin embargo, debemos recordar que es una investigación que está recién comenzando, no tiene aún 24 horas desde la ocurrencia del hecho y generalmente por la complejidad de estas investigaciones requieren un mayor plazo para poder investigar. Al tercer detenido se le amplió la formalización para este miércoles, luego de un requerimiento del Ministerio Público para realizar peritajes de rigor en relación a las cámaras de los uniformados y las declaraciones de los mismos, ya que el detenido fue arrestado con una motosierra. Los restos del sargento Benavides viajaron a Quillón junto a su familia, donde será sepultado este jueves, mientras la justicia busca intensamente a las personas responsables por su muerte. Y durante las últimas horas ha habido varias preguntas en torno al famoso pase de movilidad, Mónica. ¿Cómo se obtiene este pase? ¿Lo puede usar para trabajar? ¿Se debe sacar cada vez que lo necesite? Son algunas de las interrogantes en relación a este pase que comenzará a implementarse durante las próximas horas. Una medida en todo caso que, Humberto, sigue generando y sumando críticas, incluso del Consejo Asesor COVID-19 que estaba discutiendo esta iniciativa, pero para cuando mejorara el escenario actual de contagios. Buscando solamente el carnet, ¿dónde, en qué comuna, dónde lo estamos ya empezando a retirarlo y poder movilizar con más seguridad? Son las dudas que persisten en torno al bollado pase de movilidad, anunciado con bombos y platillos, pero que mantiene una serie de interrogantes a horas de su implementación. Mire, no lo tengo bien claro, como está recién, están todos los días. Meterse en la página QR. Y ahí más, no sé. ¿Cómo obtenerlo? Es la pregunta que se hacen varios de los que ya tienen las 2 dosis y los 14 días posteriores para su inmunización. Es decir, pueden solicitarlo. En el mismo carnet hay un código QR. Uno con el código QR lo lee con su celular y lo lleva al Yo Me Vacuno. Y ahí puede sacar el certificado. Una página de Me Vacuno, ahí uno ingresa y saca que es como una aplicación, que es dinámica. Va actualizando. Y es que este pase viene con un código QR asociado, el que se saca una sola vez. Sin embargo, podría actualizarse si la persona es contacto estrecho o da positivo a COVID. De ser así, no puede realizar las actividades que están permitidas. Para movilizarse en las comunas que están en fase 2, están en cuarentena. Hacer la compra de supermercado, farmacia o lo más esencial. Pasar fuera de Santiago, para ir a regiones, para ir a ver a la familia. Lo que se puede hacer con el pase está un poco más claro, aunque hay ciertas dudas respecto a los viajes interregionales y los motivos por los que se podrán realizar. Yo tengo que hacer un viaje a Valdivia, pues tengo un trabajo allá y no puedo, hace 7 meses no puedo salir. Con este pase se me imagina que podría ir. No es un pase laboral, es decir, si es que hay una persona que está en una comuna en cuarentena, aun cuando su trabajo esté en una comuna no en cuarentena, si no es esencial y por tanto no tiene un permiso único colectivo, esto no le permite hacerlo. Polémico pase de movilidad al que se suman nuevas críticas. Fue un integrante del Consejo Asesor COVID-19 quien manifestó sus reparos a la implementación de esta medida, que si bien se estaba analizando, no era para este momento. Lo que nosotros dijimos es que se podía aplicar esta medida siempre y cuando tuviéramos una disminución de casos o una estabilización de casos. Y eso hasta ahora no se ha probado y no se entiende por parte del gobierno.
Cuestionamientos a la iniciativa del gobierno que también vienen desde el mundo académico. La opinión de los epidemiólogos, de los infectólogos, han expresado una preocupación porque esto pudiera ser malentendido como un relajo y por lo tanto tenga un efecto adverso. Nosotros agradecemos también las críticas, pero las críticas bien hechas. Si hay que cambiar, cambiaremos. Nosotros no somos ajenos al cambio. No estamos anclados en el pasado. Hay que hacer estudios de la proyección semanal, comportamiento de la curva de crecimiento, y creo que el gobierno pudiera postergar esta decisión. Pese a las recomendaciones, solo quedan horas para que comience a funcionar este pase de movilidad. Un riesgo para algunos y una motivación para otros, medida que genera posturas divididas frente al escenario actual de contagios. La polémica sigue y también las dudas, y aquí les vamos a plantear algunas de ellas que los televidentes nos han hecho llegar sobre el uso del pase de movilidad y que le pedimos a la subsecretaria Catherine Martorell que nos respondiera. Comencemos entonces con la primera de ellas. La primera de ellas es, ¿qué pasa si no tengo internet? ¿Cómo saco el pase? Veamos. Los mayores de 70 siempre van a poder acreditarlo con su carnet de vacunación. Y aquellas personas menores de 70 que no tengan acceso a internet pueden ir al centro de salud más cercano y solicitar que se le entregue el certificado con su código QR que acredita que ha sido vacunado. Bueno, ahí está la primera respuesta, que sirve mucho, en especial para los adultos mayores que no se manejan con la tecnología. Segunda duda recurrente, ¿el pase sirve para ir a trabajar? Acá está la respuesta. Este permiso no sirve para ir a trabajar y tampoco reemplaza el permiso único colectivo. Este permiso solo permite desplazarse en comunas que se encuentran en fase 1 y fase 2 o bien hacer viajes interregionales desde comunas que se encuentran en fase 2. No para trabajar entonces, no es para eso el permiso. Tercera duda que muchos hacen ahora, especialmente padres que ya piensan en las vacaciones de invierno de sus hijos. ¿El pase sirve para viajar dentro de Chile? Veamos. Si estoy en una comuna en cuarentena, no puedo utilizar mi pase de movilidad para hacer un viaje interregional. Solo puedo hacerlo desde comunas que se encuentran en fase 2 hacia adelante y hacia comunas que se encuentran desde fase 2 en adelante. Bueno, y otra inquietud, si quiero reencontrarme con amigos, por ejemplo, o con mi familia, ¿el pase de movilidad sirve para asistir a reuniones sociales? Esta la mandaste tú. Aquí está la respuesta que estábamos esperando. Este permiso no modifica el plan paso a paso, por lo tanto, puedo asistir a una reunión familiar solamente si se cumple el aforo en las distintas etapas del plan paso a paso. No habilita ni para sacarse la mascarilla, ni para no cumplir el distanciamiento social, ni para aglomerarse, ni para transitar en horario de toque de queda, ni tampoco cruzar cordones sanitarios. Así de claro. Así de claro. No hay espacio para la interpretación. No hay, queda súper claro. Última consulta entonces que le vamos a hacer a Catherine Martorell. Nos pueden seguir haciendo llegar otras preguntas a través de redes sociales. El pase, ¿hay que sacarlo todos los días? ¿Qué responde? No es obligación sacarlo todos los días. El código QR redirecciona a la página que establece si la persona está habilitada o no lo está. ¿Y cuándo no lo está? Cuando o no ha cumplido la vacunación con el plazo que se requiere o bien cuando ha sido declarada contacto estrecho o tiene aislamiento por tener COVID. Perfecto. Se actualiza entonces solo, no hay que sacarlo todos los días. Ahora, de que la polémica, Humberto, va a seguir y que está en contra del Colegio Médico, el exministro Jaime Mañalich, el Consejo Asesor va a seguir. Así es. Y importante también, en ese código QR aparecen todos los datos personales. Vale decir, esto solo funciona desde la fase 2 en adelante. Las comunas que están en cuarentena no van a poder usar este pasaporte, ¿no? Vamos a cambiar de tema. La paciencia se acaba en la oposición al no recibir aún una respuesta oficial del gobierno por las iniciativas de apoyo económico a los chilenos llamados los mínimos comunes, Mónica. De hecho, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, volvió a emplazar al Ejecutivo a ingresar los proyectos al Congreso y criticó además la propuesta de Chile Vamos. ¿Qué respondió el Ejecutivo? Lo vamos a ver en el siguiente informe. 25 días y contando, así avanza el calendario que tiene a la oposición molesta con el gobierno por no presentar una propuesta oficial sobre los denominados mínimos comunes. Si esta semana no tenemos los proyectos de ley serios para poder apoyar a la familia, el gobierno tendrá que ver cómo sigue haciendo frente a esta crisis, cómo termina su periodo. Un emplazamiento que hizo eco en La Moneda, el ultimátum de la senadora Yasna Proboste, quien ha sido la interlocutora de la oposición en las conversaciones con el Ejecutivo, fue en otro tono y presionó al gobierno a poner plazos para un eventual anuncio.
Y tras otro día sin tener novedades, la presidenta del Senado salió a reafirmar su postura. El presidente Piñera debe entender de una vez que el país no está en condiciones de seguir soportando su eterna especulación. La gobernabilidad y la paz social requieren de un gobierno y de una oposición seria. Y en los próximos días, por supuesto, que vamos a hacer algunos de esos anuncios, algunos de esos proyectos de ley, pero que por de pronto ya le hemos dicho a los chilenos, los vamos a acompañar por todo lo que dure la pandemia. En la oposición se aburrieron de esperar al que califican de un gobierno inmóvil para lograr un acuerdo que permita enfrentar el desastre económico y social que ha dejado la pandemia. Exigen que el Ejecutivo ingrese una iniciativa para ser discutida lo antes posible. De nuevo, nuestra candidata futura, Yarna Proboste, está marcando la pauta. Le está diciendo al presidente Piñera: presidente, conteste. Hasta el momento no tenemos la propuesta del gobierno, porque el gobierno entenderá que una vez que la haga al Congreso, eso es el inicio de un debate, no es que se vaya a decir blanco o negro. Desde el Ejecutivo esta vez respondieron que querían tener todas las propuestas sobre la mesa antes de presentar la propia. Es por eso que esperaron la de Chile Vamos, un documento que fue preparado la semana pasada y cuyo principal eje se enfoca en un ingreso solidario en pandemia, ampliando el ingreso familiar de emergencia al 100% de las familias que estén en el registro social de hogares. Algunos siempre van a criticar, a mí me importa avanzar. Creo que la agenda que propusimos en Chile Vamos no solo es muy potente en transferencia a las personas, sino que hace algo innovador. Le da una tremenda ayuda a las pymes. Lo que busca este bloque oficialista es mantener la lógica del regateo, de las ayudas mezquinas y dejar excluido a un número muy importante de chilenos y chilenas de los beneficios sociales. En los próximos días el gobierno presentará su propuesta de mínimos comunes. En el Congreso se acabó la paciencia para seguir esperando un proyecto que para la mayoría ya debería estar siendo discutido. 28.000 pensionados ya tienen el dinero del anticipo del 10% de las rentas vitalicias. Algunas compañías lo entregaron incluso antes del plazo original. Y así el 18% de quienes lo solicitaron ya recibieron el pago. Ahora vine a tomar la decisión de aceptar la proposición. Lo considero como un beneficio, el dinero que llega. Luis comienza un proceso importante para él luego de meditarlo durante varios días, incluso con la asesoría de sus hijos. A partir de ahora, espera por su anticipo de 10% de las rentas vitalicias. Desea tener el dinero pronto a su disposición. Quiero aprovechar la oportunidad. Aparte que yo soy un jubilado anticipado, ya tengo pensado, claro, tengo unos proyectos a medio realizar. Y con esto puedo finalizar el proyecto. Será un cambio de vida para él, para su futuro, pero otros ya lo viven en su presente. Según la Comisión para el Mercado Financiero, ya 28.887 personas recibieron el dinero del anticipo del 10% de lo que poseen en la reserva técnica de su pensión de renta vitalicia. Es el 18,1% de las más de 200.000 personas que lo han solicitado. La gente necesita plata. Ojalá le llegue a todo rápido. Dios quiera. Ojalá eso es lo importante y que lo ocupen bien para lo que realmente necesitan. Son muchos los pensionados en renta vitalicia que están esperando el dinero. Las compañías Chilena Consolidada, CN Life, Confuturo y Consorcio fueron las primeras en realizar los anticipos, los que serán descontados de las próximas cuotas de los pensionados. Acá las compañías aseguradoras, al yo generar la solicitud, me van a hacer una simulación de cuánto es mi pensión actual, cuánto es lo que yo puedo retirar y en cuánto va a disminuir mi pensión futura. Una disminución a perpetuidad. Si se retira un monto equivalente a un 10% de los fondos, la pensión caerá en un 10% mes a mes. Obviamente en una persona que quizás tiene más una avanzada edad, podría eventualmente tener un impacto menor claramente por la proyección que uno mismo tiene de vida, puesto que esto se va a pagar de forma vitalicia hasta que la persona fallezca. Desde que se hace la solicitud de anticipo, deben transcurrir 30 días para recibir el dinero, aunque algunas aseguradoras se adelantaron y ya transfirieron los montos. Yo no sé por qué algunas compañías comenzaron a pagar ya. Me imagino que pesó mucho el contexto en el cual está desenvolviéndose todo esto, ¿no es cierto? Para este economista y ex superintendente de AFP, políticas como el anticipo del 10% de las rentas vitalicias transitan por un camino errado. Esto no es plata que esté libre para cualquier uso, ¿no? Es un uso que tiene un fin bien específico, que es pagar pensiones por el resto de la vida de las personas. Entonces, si tú sacas plata de ahí,
vas a debilitar ese compromiso. En los próximos días, más compañías de seguros concretarán el traspaso de dinero, aunque pensionados como Luis aún deban esperar un poco más. Y el siguiente es un caso extremo de mal de Diógenes con vecinos que reclaman que la situación es cada vez peor. A pesar de las limpiezas constantes que realiza el municipio, este hombre sigue acumulando desechos en su casa que está literalmente enterrada en un cerro de basura. Quienes viven cerca alertan que pone a sus casas en riesgo de incendio. Desde las alturas es posible evidenciar la magnitud del problema que viven los vecinos de este hombre de 50 años. Es acumulador compulsivo, por eso aunque usted no la pueda ver bajo toda esta gran cantidad de basura, existe una casa. Nos tiene a todos mal porque en cualquier momento nuestra casa se pueden quemar. Mire, ahora mismo ahí viene lleno de cartones, mire. Él hace ese mismo viaje, lo hace 7, 8, hasta 10 veces en el día, se ve a cada rato viniendo con cosas. Dialogar con él es prácticamente imposible. Para ingresar a su casa debe escalar por la basura. Está convencido de que todo lo que acumula en algún momento podría servirle para algo. Dice ser reciclador. El problema es que tras llevar los desechos a su propiedad, los acumula sin deshacerse de ellos. ¿Esto es basura? ¿Cree que es basura? No. ¿Ve ahí acaso cuál es basura? No. Usted, yo le voy a decir que ese chaquetón es basura. Siempre botando la basura ahí, así. No se preocupa de eso. Llega la boja, deja ahí un montón nomás y listo. ¿No lo vende? No, nada de eso. Tiene lleno el sitio de pura cachureo. ¿La casa la tiene tapada? Toda. Sí, creo que duerme sentado por ahí. El problema es grave, aseguran sus vecinos, no solo por las variadas plagas y focos infecciosos existentes entre esta gran cantidad de desperdicios, sino que también por el latente riesgo de incendio. De hecho, ya ha provocado 2 siniestros en la casa de sus vecinos. Sí, la casa se los quemó 2 veces. Vivir acá en esta situación que estamos es muy heavy, muy terrible, porque resulta que este caballero que está aquí junta cachureo. La problemática de los vecinos de este hombre ya la expusimos en diciembre del 2020. En aquella oportunidad, la municipalidad de El Monte limpió el sitio, pero no duró un mes sin basura. Nosotros hemos dispuesto de cuadrillas y de trabajadores para que podamos ayudarle. No obstante eso, igual el problema persiste porque él no entiende de ninguna manera. Ya lo estamos tratando de otra forma. El director está viendo la posibilidad de, a través del Ceremi de Medio Ambiente y de Salud, de intervenir de otra forma. Como por ejemplo lograr una internación forzosa en un centro de salud. En la municipalidad advierten además que la poca familia que este hombre posee se desentiende del problema. Por lo mismo es muy difícil que recupere la cordura, ya que el tratamiento contra el mal de Diógenes requiere de un fuerte arraigo familiar y social para que dé los resultados esperados, que la persona deje de acumular cosas. En general, el paciente no tiene conciencia de lo extraño o lo inusual de su conducta desde el punto de vista social. Se da más en personas mayores, generalmente cuando quedan solos. El municipio de El Monte se comprometió a seguir ayudando en el retiro de la basura desde la propiedad de este hombre. Sin embargo, mientras no sea sometido a un tratamiento psiquiátrico, lo más probable es que continúe acumulando compulsivamente todo tipo de desperdicios. Un drama social, salud mental, pobreza, todo junto en ese caso que es tremendamente dramático. Y vamos a otro tema. Fíjense que Clínica Las Condes defendió la querella que interpuso contra su ex gerente general por administración desleal. ¿Qué es esto? Bueno, así califica la clínica que admitiera un número mayor de pacientes FONASA en medio de los momentos más duros de la pandemia sin informar al directorio. Evidentemente el hecho fue criticado por el exministro Jaime Mañalich y también por el Colegio Médico. Viene saliendo de un control médico, la acompaña a su hija, que esté con vida para ellas es un milagro. Carolina, de 74 años, pertenece a FONASA, es hipertensa y estuvo hospitalizada por COVID a fines de enero en la Clínica Las Condes. Los doctores, ¿para qué le voy a contar? Sí, un amor. Incluso cuando salí, me dieron de alta. Llegaban a aplaudir todo. Es que su estado de salud era bien complejo. Fue trasladada desde un CESFAM de la comuna del Bosque, donde vive. Mi mamá llegó, la hospitalizaron y a las 2 horas la entubaron.
Hoy solo tienen agradecimientos, por eso miran con extrañeza la situación de la clínica Las Condes, que demandó a su exgerente general Freddy Jacial por administración desleal. En la querella se señala que durante el periodo en que Jacial estuvo en su cargo se recibieron pacientes FONASA por sobre el límite impuesto por la autoridad sanitaria, provocando un perjuicio económico que llegaría a los 8.598 millones de pesos. Claramente, ¿no es cierto?, violenta el sentido común, la solidaridad que la mayoría de las instituciones privadas de salud han mostrado con la situación de salud del país. No me parece correcto y no creo, supongo que esa demanda no va a prosperar, o querella. Hay que recordar que en medio de la pandemia se integró el sistema público y privado y las personas son derivadas a cualquier centro de salud del país, independientemente de su previsión, y la cobertura se paga de acuerdo al valor fijado por FONASA. Señales como las que da Clínica Las Condes apuntan a una distancia e indiferencia con la realidad que vive nuestro país y con los números que está azotando a las unidades de urgencia y de paciente crítico. La clínica reiteró su postura a través de un comunicado en el que señaló que el exgerente general, sin autorización ni conocimiento del directorio y extralimitándose en sus facultades, decidió admitir un número mucho mayor de pacientes que los que la clínica debía recibir en virtud de la normativa emanada. No me corresponde a mí entrar en esas discusiones de una empresa privada, pero sí quiero decir que el FONASA ha hecho todos los esfuerzos posibles para traspasar los dineros que han sido solicitados por esas atenciones. Aunque no se le ha pagado a la clínica los servicios prestados durante la pandemia por los pacientes COVID porque no ha firmado el convenio con el Estado, la institución argumenta que el valor de las prestaciones es menor al 50% del costo fijado por ella. El punto es claro, la clínica recibió a más pacientes de los que debía atender, así como también cientos de doctores han trabajado muchísimas más horas de las que debían trabajar y miles de familias lo han pasado muchísimo mal de lo que debían haberlo pasado por estar encerradas en sus casas cuidándose. De esta pandemia salimos entre todos. Como decía el doctor Mañalich, esto violenta el sentido común. Vamos a cambiar de tema. Uber dio a conocer el listado de las cosas más comunes e insólitas olvidadas por sus pasajeros. Muchas de ellas coinciden, fíjense, con pertenencias que se encuentran habitualmente en el transporte público de la capital, que están disponibles para sus dueños, pero que muy pocos recuperan. Esta imagen es más habitual de lo que parece. Se encuentran entre los elementos más olvidados en el transporte público y que ahora también sus dueños pierden en los autos de las aplicaciones. Sobre todo celulares y mochilas, ese tipo de cosas. Lo que se encuentra más es una billetera o llaves, hasta un aro a veces que se le ha perdido a la gente. Una billetera, pero se la han devuelto porque como es la aplicación Uber, sí se la han devuelto. Olvidos en el auto que la empresa Uber dio a conocer a nivel mundial. Los casos más insólitos ocurrieron en Estados Unidos con el hallazgo de una placa de dentadura, un lomo vetado y hasta un chaleco antibalas. Mientras que en Chile, la lista incluye billeteras, llaves, celulares, libros, ropa y audífonos. Algo similar ocurre también en los taxis. Documentos, ¿qué otra cosa que sea? A ver, celulares, todo esto. Con la intención de dar orientación a quienes perdieron algún artículo como estos, la empresa ofrece una vía expedita para recuperarlo en el menor tiempo posible. Contamos con herramientas que les permiten recuperar sus pertenencias reportando este olvido en la aplicación. Ahí el equipo de soporte los ayudará a contactarse con el socio conductor o conductora para coordinar la devolución, que en la mayoría de los casos se concreta sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el transporte público también se dan estos pasajeros olvidadizos. El año pasado en el metro se perdieron 14.388 de los más variados artículos, de los cuales 2.414 fueron reclamados por sus dueños. Dentro del total del 2020, más de 11.000 fueron documentos. En lo que va del año, ya se han hallado 5.481 artículos y de ellos, 875 ya han sido devueltos a sus dueños. Los objetos son ingresados a un sistema online y si tienen cualquier dato que permita su identificación, se da aviso de inmediato a las personas correspondientes. Luego de eso, se coordina la entrega en alguna de las 4 oficinas de atención a clientes que hoy día tenemos operativas. Metro tiene una central donde van los objetos extraviados. Allí almacena los artículos perdidos durante un mes. Si estos no son reclamados por ningún usuario, los documentos son destruidos, las cédulas de identidad devueltas al registro civil y los pases escolares enviados a la Junaed.
Llegaron a combatir el incendio en una casa, pero en medio de la emergencia descubrieron que se trataba de un galpón con cerca de 18 habitaciones y que además había 2 niñas atrapadas que finalmente murieron. Habitaciones irregulares, por lo demás, ¿no? Hoy esos rescatistas cuentan su experiencia y advierten los peligros de las viviendas y asentamientos donde podría producirse una nueva tragedia. El informe es de Fabiana Acevedo. Yo venía de mi domicilio hacia la bomba a cumplir mi guardia con el cuartel, cuando vengo llegando y me dicen equípate que vamos a hacer un llamado. Emergencia 132, emitiendo la primera alarma de incendio en el cuerpo de bomberos de Puente Alto. Aquel día la emergencia era visible desde la misma compañía de bomberos. Esto se ve que se está poniendo un poco más complicado ahora. El supuesto llamado que debían enfrentar a Alejandra y otros 2 voluntarios que fueron los primeros en llegar al lugar era por una casa que ardía, sin embargo se encontrarían con un panorama totalmente distinto, inesperado, en la estructura que debían sofocar y peor aún, el aviso que con el correr de los segundos recibirían. Fue un momento de mucha tensión, mucho grito de parte de los vecinos, en su mayoría eran personas haitianas. Nosotros ya habíamos entrado y al ratito las familias nos empiezan a decir, toda la gente que estaba ahí, hay niñas atrapadas, están las niñas adentro. Mientras el grupo de rescatistas de la tercera compañía de bomberos ingresaba, este registro de Carabineros revela la desesperación por salvar a 2 niñas que se encontraban atrapadas, Asia de 3 años y Roxana de 11. Nos fuimos por todo el borde de las paredes hasta que encontraron una puerta, íbamos tocando, tanteando. No teníamos visión, no sabíamos si había algún pasillo, si había alguna pared, nada. Hicimos así con la mano en la linterna y nada. Había muchas lavadoras. Y yo empezaba, acá hay una lavadora, acá hay una lavadora, acá hay otra. Estaba así tratando de memorizar dónde estaba cada cosa para en caso después no perder. Estaba la casa con electricidad, las labores también de otras compañías de Puente Alto fueron netamente enfocadas a cortar el suministro eléctrico. Sí, en un momento me dio la corriente. A Miguel igual le dio la corriente. Todo eso con el tiempo en contra para poder hallar a las 2 pequeñas. Y es que el lugar, según el catastro realizado luego del siniestro, era un galpón subdividido en 18 habitaciones, con una cocina común, desde donde incluso se hallaron más de una decena de cilindros de gas. Pero la condición de esta estructura, que inicialmente era una casa habitación, en donde después nos damos cuenta que tenía muchos recovecos, muchas vías distintas, que no tenían más vías de salida que la misma entrada, mucho más se hizo complejo de saber o no si el arriesgar la vida iba a ser con los resultados positivos. Fue debajo de una escalera donde las 2 menores fueron encontradas. Miguel fue quien tomó a la niña de 13 en sus brazos. Lo mismo hizo Ítalo con la de 11. Alejandra, en tanto, procuró abrirles paso a unas ciegas en medio del humo. Yo decía, ojalá estén vivas, ojalá estén vivas. A mí mi compañero dice, tienen pulso. Yo sí, ojalá sigan así, ojalá les podemos salvar. Hay una situación muy angustiante. Ya estaba un equipo afuera. Nos tomaron a las menores y la ambulancia que ya también venía de camino. Uno da todo, pero muchas veces el resultado no es lo que esperamos. Y ahí es cuando empieza la frustración. Ambas lamentablemente no lograron sobrevivir. Una sobrecarga eléctrica sería hasta ahora la posible causa del siniestro. El humo en este incendio, lo que ocurrió es que subió rápidamente y al posicionarse en la parte superior y no tener por dónde salir, bajó. Y al bajar atrapó a las niñas en forma inmediata. Tenemos sectores muy complejos en Puente Alto, en el acceso a bomberos para llegar con rapidez, en tener estructuras que son fabricadas fuera de norma. Deberíamos saber la ubicación y posterior qué medidas están tomando. Pero como son generalmente lugares irregulares,
No creo que vamos a tener esa información. Bomberos da a conocer esta alerta de cara a una temporada donde los llamados por emergencias estructurales se duplican. Una de las preocupaciones son estos CITE escondidos en la comuna de Puente Alto, pero la historia se repite en todo el Gran Santiago. Durante esta época de pandemia hicieron un estudio logrando catastrar 14 asentamientos, 10 de los cuales están cerca de solo una compañía de bomberos, la 10ª ubicada en el sector de Casas Viejas. Tenemos el segundo campamento más grande de Chile, con cerca de 1.500 casas y donde habitan más de 1.700 familias. En nuestro reporteo pudimos comprobar dos problemáticas. La primera tiene que ver con un carro aljibe de segunda intervención. En este lugar, lamentablemente, tiene una motobomba que hoy día está fuera de servicio por la misma corrosión del estanque, va tapando los émbolos. La cabina está, ustedes pueden ver, completamente podrida, lo cual reviste un serio peligro para nuestros conductores. Como ustedes pueden ver, el agua se cae constantemente, tenemos que estar secando todo el tiempo. Y está fuera de servicio. Lo que sigue es cuánto demoraría y hasta dónde logra ingresar el carro que está disponible en llegar a controlar un incendio que podría ser devastador. Haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos, pocos bolivianos y los otros segmentos son familias chilenas. ¿Qué pasó? Hay un auto, ¿no? Hay un auto estacionado. Si te das cuenta, ese cable que alimenta todo el campamento está mucho más abajo de un carro bomba, entonces si intentamos entrar a ese pasaje, se podría. Los pasajes no miden más de 2,5 metros. Se tendría que entrar con manguera. Y ahora pasamos con suerte, ¿eh? Chocamos, de hecho. 10 minutos. Tardamos desde la compañía hasta el ingreso al campamento Millantú, donde ya 14 casas fueron arrasadas por el fuego. Ahora el frío se vuelve una amenaza. Aquí habíamos como 2.600 familias. Los extranjeros, por lo menos, no son entendidos en la materia y no hacen caso cuando bomberos le dicen tienen que dejarme las calles anchas, tienen que subirme los cables altos. Buscan las estufas eléctricas y buscan lo más peligroso, que es el carbón, la parafina. Podemos acceder hasta el punto intermedio, que es el centro del campamento más grande, y mire, si usted me pregunta, por mi experiencia, creo que fácil unas 50 viviendas se podrán ir en un incendio, en términos de lo difícil que es llegar con nuestras máquinas. Es por eso que hoy se está haciendo una labor preventiva, educativa, con letreros incluso en creol, en una realidad que se combate con recursos insuficientes en plena crisis sanitaria, pero con un coraje de quienes desinteresadamente están allí para intentar salvar vidas y bienes en el lugar al que se deban enfrentar. Tremendo coraje, admirable y claro, evidentemente hay que abordar el problema de fondo, el derecho de todos los chilenos y chilenas a una vivienda digna. Fíjense que 5 hermanos desde 2019 están tremendamente afectados porque un grupo de personas se tomó los terrenos que ellos heredaron de su abuelo en Limache. Hoy son más de 100 las familias que viven en ese lugar. Ellos dicen que estas tierras les pertenecían a los comuneros de Limache y que nunca nadie habitó en el lugar. La Fiscalía mantiene abierta una investigación por el delito de usurpación no violenta de terreno. Estamos en la entrada de la toma. Pero esta reja no... Es ilegal, no, sí, ilegal. ¿No era de ustedes? No, el límite es este, derecho. Y todas estas casas que empezamos a ver entonces ya son tomas. Históricamente Limache se ha destacado por la producción de sus tomates. Situado en la cuenca del río Aconcagua, un lugar que antiguamente habitaron los picunches, pero que luego fueron dominados por los incas. Hasta que llegó Pedro de Valdivia y los españoles se adjudicaron las tierras. Hoy en estos cerros ocurre algo similar, pero son más de 100 familias chilenas quienes se han tomado los terrenos. El limachito es lo que se ve acá abajo con césped verde. ¿Ya? Y la sede está ahí en esa de ploma que está bajo el fondo. ¿Y desde dónde ellos empezarían a tener terrenos ocupando su lugar? A continuación, sí, porque acá está el límite. 33 hectáreas que comenzaron a llenarse de casas desde el año 2019. Terrenos que no son fiscales, sino de la familia Rojas Aranda. Según ellos, los primeros en atribuirse una parte de las tierras fue el Club Deportivo Limachito, que tiene sus canchas en el sector. De un día a otro ampliaron sus dependencias. ¿Se ve verde acá? ¿Ya? Hacia... Eso también es del club, se supone. Se lo tomó. Se lo tomó porque claro. En realidad es de ustedes. Sí. Ya.
Actualmente son varias las casas que ya hay establecidas por los cerros, mientras que otras están en plena construcción. La de este hombre, quien prefirió no mostrar su cara, es una momentánea, por ejemplo, porque la definitiva la comenzará a construir ahora en este costado. ¿Este terreno lo compraste a alguien? ¿Te lo tomaste? No, esto es una toma que se inició, bueno, esta toma se venía pensando hace mucho tiempo porque se veía este terreno que está tirado hace, no sé, décadas. Yo llevo viviendo aquí en Limachito, tengo 37 años. Llegué a los 5 años, o sea, tengo 32 años y en este terreno jamás se ha hecho nada, pero jamás nadie ha cerrado, siempre ha estado abierto. Trabaja en una empresa de cortinas y también en construcción. Después de haberse separado, quedó sin un lugar para vivir y sin recursos. ¿Y qué pasó? La población de Limachito fue creciendo, pues las personas empezaron a tener familia y la gente se empezó a hacinar y tú sabes que todo llega hasta un límite, pues hasta que de repente explotó la cosa. A mí me llegó la noticia que se había empezado a hacer la toma y yo me vine y me tomé un terreno porque soy de acá de Limachito prácticamente desde que nací. Cosas que pasan, pues. ¿El club empezó entonces con el tema? Claro, el club fue el primero que... Pero no es que ellos tengan la culpa, sino que ellos fueron como el detonante, por decirlo. No tiene luz y el agua lo adquiere a través de bidones, mientras que Patricio, quien amablemente nos muestra su casa donde vive solo hace un año, tiene su propio estanque. ¿Construyó esto solo o lo ayudaron? Solo lo he hecho yo solo todo. Ya. Solo la campana, toda la cuestión. Incluso sigo trabajando todavía. Ya. Y este es el estanque, ¿ves? El agua. Lo conectado para allá. ¿Este lo construyó usted? Sí, pues todo. Todo madera que me regalaron cuando un amigo no tenía donde dejar. Patricio tenía una casa gracias a un subsidio habitacional. Sin embargo, también se separó. Se fue a vivir con su madre, pero ella finalmente vendió su vivienda, por lo tanto decidió venirse a instalar a esta toma. Toma que abarca 33 hectáreas que serían de la familia Rojas Aranda, quienes nos muestran las escrituras y planos del lugar. Estas son las partes de los del Linde que tiene actualmente esta propiedad. Y acá es lo mismo, pero con subdivisión que hay. Claro, que se está haciendo una subdivisión de terreno. ¿Y ustedes tenían como un proyecto con respecto? ¿Lo estaban subdividiendo como por algo en especial? Era para poder actualizarlo y ¿cuánto se llama? Mantenerlo más cerrado, más privado. Son 5 hermanos quienes heredaron este lugar de su padre fallecido, un terreno agrícola que durante los últimos años estaban más bien abandonados. Estos terrenos se vienen actualizando y protegiendo del tiempo de los abuelos de nosotros. Y mi padre siempre que ha mantenido los terrenos en su derecho y con los documentos como corresponde. Explican que entienden las razones sociales que pueden haber tras una toma, pero enfatizan en que ellos también son una familia de esfuerzo y la forma en que se han hecho las cosas no son las correctas. Si ves un auto botado en la calle, te lo vas a llevar porque simplemente está botado en la calle. Partió esto, mi mamá incluso fue amenazada en plena avenida Urmeneta, que la apuntaron y lo hicieron así. Fuimos a la PDI a instalar la denuncia. La familia el año 2019 interpuso una querella por delito de usurpación no violenta contra todo quien resulta responsable en el juzgado de garantía de Limache, que a su vez remitió la querella al Ministerio Público. O sea, todo empezó a investigar y por lo menos a la historia que llegué yo, que no te la podría rectificar con documentos, nada, la historia que llegué yo, fue de que estos terrenos eran de la comunidad de Limachito, de los comuneros. Quienes viven acá insisten en que antiguamente estos terrenos estaban destinados para que la comunidad de Limachito tuviera sus animales. Y hasta que quedó el último personaje que tenía animales, y esa persona se avispó e inscribió el terreno a su nombre, que supone que un Roja, un caballero apellido Roja que ya no existe. Ya. Esa es la historia que sabemos nosotros. Ustedes dicen que ellos también se tomaron el terreno. Claro, por lo que yo sé, ellos no heredaron. Aunque pedimos una entrevista al Club Limachito, nos dijeron que no podían dar declaraciones porque habría una supuesta demanda en curso. Desde la Fiscalía de Limache nos informaron que el año 2020 se formalizó a 3 personas por el delito de usurpación no violenta, sin decretarse medidas cautelares para los imputados debido a la cuantía de la pena que arriesgan. 3 personas en relación a más de 100 que hay, no es nada. Falta un poco de voluntad como para que se puedan ejercer las facultades para poder impedir este tipo de situaciones. Procesalmente la causa se encuentra vigente y con diligencias en curso, aunque el abogado acusa que la Vicrim de la PDI siempre se apersona en el lugar cuando hay menos gente. Reconocen que al principio hubo apoyo del municipio, pero que al tiempo los abandonaron. Cuando la toma se estaba realizando, nosotros
tratamos de generar un acercamiento con los ocupantes, sabiendo que no tenemos una facultad legal de desalojo. La facultad de desalojo está solo amparado por la orden judicial que puede emanar de los propios tribunales de justicia. El alcalde asegura que se hizo todo lo posible para explicarle a los habitantes que estaban haciendo una ocupación ilegal y que están trabajando para formar comités de viviendas con el fin de realizar un proyecto habitacional. En la toma dicen no conocer a quienes fueron formalizados, tampoco sabían que hay una investigación en curso, aunque varios reconocen que les da temor las consecuencias que puede haber. Por supuesto, es temor. Hay niños, pues. Hay niños. Si uno tiene temor que el día de mañana lleguen y te desalojen así como sin nada y que todo lo que hayas invertido, lo poco y nada, que se vaya a la cresta. El miedo que tú vivís día a día. Pero ¿qué otra opción te van a dar? Entonces la posibilidad que tengo yo, como buen chileno, pescarse un pedazo de terreno de mi tierra nomás, de mi patria, y pararme una hueá, pues, y aquí estoy. ¿Y nunca te ha dado como un cargo de conciencia o alguno que quizás, no sé, pues un terreno que puede ser igual de otra persona? No, ¿sabes por qué? Porque estos terrenos, como te digo, están botados desde que yo tengo uso de razón. Esa es la misma respuesta que dan todos quienes viven acá ilegalmente. Sienten que porque el terreno estaba vacío y no tenía cercos, como chilenos tienen el derecho a ocupar un pedazo de suelo que, insisten, fue de los comuneros. La familia Rojas se siente violentada. Dicen que no tenían suficiente dinero para acercar lo que fue de sus padres y abuelos. Tierras que hoy tienen miedo a perder para siempre. Cambiamos de tema. 108 tiendas participarán por primera vez en el evento de comercio online más grande de Chile. En total, 670 marcas serán parte del Cyber Day 2021, que a diferencia del año pasado se va a realizar en su fecha original y durante 3 días, el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Ofertas, promociones y descuentos irresistibles es lo que ofrecen las 670 marcas participantes del próximo Cyber Day a los clientes. El evento del e-commerce más importante de nuestro país se realizará este próximo 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Es que si hubieran ofertas de cama, me gustaría, y mi hija está interesada en un celular. A mí me gusta ropa y a mi esposo electros, como cosas de videojuegos, cosas así. Sí, siempre, o sea, por lo general audífonos y todo lo que es como oferta. La gente lo está esperando. Serán 3 días en los que la plataforma www.cyberday.cl, ya disponible para los usuarios, tendrá el link directo de las tiendas participantes separados por categorías, siendo siempre la más buscada el ítem de vestuario, calzado, accesorios, hogar, salud y belleza. Tendremos miles de productos con hasta un 70% de descuento. En esta oportunidad partimos con descuentos hasta un 30%. Tenemos hasta 40 cuotas para pagar el pie de nuestros departamentos, que ofrece, por supuesto, una flexibilidad increíble en el mercado. Para el que está buscando renovar su iPhone, tenemos equipos reacondicionados y seminuevos, que están 100% operativos y que tienen ahorros de hasta un 50% respecto a uno nuevo. Mientras que la categoría de viajes y turismo cobra más interés esta segunda versión del evento en pandemia, pues habría más libertades gracias al pase de movilidad anunciado por autoridades. La gente está comprando y está buscando viajes para fechas de septiembre en adelante, porque tendremos ahí sorpresas y concursos y activaciones como hacemos siempre para que esto también sea algo muy entretenido para todos. Tenemos las mejores ofertas flexibles con hasta 60% de descuento en vuelos, en hoteles, en paquetes, en traslados. Evento del comercio online en el que los usuarios también deben tener precauciones para evitar ser víctimas de estafas al momento de realizar una compra. Efectivamente, fijarse que la dirección en la barra de dirección URL sea la efectiva, cyber.cl, fijarse en eso, no acceder a través del link que le envíen en el correo electrónico. La plataforma web tendrá disponible una nueva opción, que es la pestaña de Mis Favoritos. De esta forma se invita a los clientes a organizar sus compras de manera anticipada y elegir aquellas marcas que les interesen, además de la opción de resolución online puesta en marcha Blanca el año pasado, y que es una página web que permite la comunicación directa entre consumidores y las tiendas.
¿Cómo están? Revisamos imágenes de lo que ha estado ocurriendo esta noche en Colombia. Volvió la violencia y también las protestas, incluso con el incendio de un palacio de tribunales. Ahí están las imágenes recogidas por redes sociales de este gigantesco incendio provocado por también personas allí cerca de los Palacios de Justicia de Tuluá. Es una zona en el Valle del Cauca, al interior de Colombia. Cerca de las 8 de la noche las llamas ya se habían extendido por gran parte de esta estructura. Las autoridades están investigando también lo que ha estado ocurriendo allí. Recordemos que las protestas en Colombia no han cesado, más allá de un diálogo que pareció amainar las molestias, la manifestación de quienes han convocado este paro nacional desde hace ya más de 11 días. Una de las razones de la molestia de las personas es que las matanzas, las masacres de personas no han cesado. De hecho, ahí mismo, en Tuluá, donde se registró esta noche este incendio, murieron ayer 4 personas y se está investigando también las razones de esta masacre. Por lo tanto, también han habido bloqueos de caminos, de carreteras, de acceso a esta ciudad. También en Cali se han registrado otras manifestaciones. Lo más grave, lo que ha estado ocurriendo hasta esta hora allí en Tuluá, el incendio de un palacio de tribunales. Y hablamos ahora de la detención de uno de los mafiosos más buscados del mundo, el italiano Rocco Moravito, que fue atrapado en Brasil después de haberse fugado hace más de 2 años desde una cárcel de Montevideo. Moravito hasta hoy lidera la mafia 'Ndrangheta, la mafia calabresa, que de acuerdo a Interpol es una de las mayores organizaciones criminales del planeta. De hecho, este hombre, Moravito, es el más buscado de Italia, solo después del capo de la Cosa Nostra. Estaba refugiado en un hotel de una ciudad brasileña muy pequeña que se llama João Pessoa. Allí había llegado con una identidad falsa, un nombre brasileño. Allí están parte de los certificados de nacimiento absolutamente falsos con los que ingresó desde Uruguay a territorio brasileño. Ya lo había hecho hace algún tiempo también para entrar a Montevideo, también con identificación absolutamente falsa. Allí en Uruguay había estado viviendo, ahí está por ejemplo parte de esos documentos todos falsos, había estado viviendo en una casona muy acomodada en el campo, se había dedicado incluso a la agricultura. Allí había incluso interactuado con sus vecinos que ya lo conocían, pero así el llamado rey de la cocaína estuvo viviendo durante muchos años en Uruguay. Antes había estado prófugo por 20 años de la justicia italiana. Escapó de la cárcel, llegó a Brasil y allí finalmente fue detenido. Ahora espera lo que ocurra con él por parte de la justicia italiana. Y las autoridades peruanas reiteraron que los responsables de la masacre que dejó a 16 muertos serían miembros de la extinta, se suponía extinta hasta ahora, guerrilla Sendero Luminoso. El hecho se produce a menos de 2 semanas para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El nombre de la guerrilla más violenta en la historia de Perú volvió a ocupar las portadas de los principales medios de prensa y encendió los miedos en el país. Porque hoy Sendero Luminoso, lo que queda de este grupo, sería el responsable de una masacre que irrumpió en plena campaña electoral. Como consecuencia de la incursión terrorista, fueron asesinados por proyectiles de armas de fuego, armas blancas, fuego y objetos contundentes, entre ellos 2 niños calcinados. El grupo terrorista que controla la conflictiva zona del Braem estaría detrás del asesinato de al menos 16 personas, luego que en el lugar se encontraran panfletos con consignas alusivas a miembros activos de Sendero Luminoso. Por la insanía, por la crueldad con la que se ha practicado, por el número de víctimas, nos hace recordar los años más horrendos del terrorismo en el Perú. Nunca más Keiko Fujimori decía los panfletos que invitaban a abstenerse de la segunda vuelta presidencial. Y es que el padre de la candidata, Alberto Fujimori, se enfrentó en los 90 al movimiento subversivo. Sectores de derecha vincularon el incidente con Pedro Castillo por su supuesta cercanía con Movadef, el brazo político del grupo terrorista. Mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinados. Quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor. Advertencia que hizo hace solo 2 semanas la camarada Vilma, una de las voceras de Sendero Luminoso y quien llama a no votar por la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien encarceló a su líder Abimael Guzmán en los 90. Lamento profundamente
que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias. Abimael Guzmán fue detenido en medio de la Operación Victoria, conocida como la captura del siglo, y que hasta el día de hoy tiene al líder terrorista cumpliendo cadena perpetua en la prisión de la base naval del Callao. El fujimorismo más bien va a tratar de reivindicar que fue justamente el partido político de Alberto Fujimori quien estuvo detrás de tratar de desaparecer del todo el terrorismo. Nacida en la década de los 80, Sendero Luminoso fue una de las guerrillas de izquierda que surgió en plena Guerra Fría en América Latina, librando una lucha contra el Estado peruano que dejó a más de 60.000 muertos. En California, Estados Unidos, la policía, las autoridades están investigando quién pudo haber convocado una fiesta de cumpleaños que terminó en un verdadero caos. Aquí están las imágenes de lo que ocurrió en una playa de la costa pacífica de Estados Unidos, con miles de personas que llegaron hasta una playa allí en el sector de Huntington Beach para celebrar el cumpleaños de un tal Adrián. En realidad no existía prácticamente el tal Adrián. Nunca encontraron quién fue el cumpleañero que citó a tanta gente, incluso llegando a lanzar fuegos artificiales. Por supuesto, una convocatoria ilegal, porque más allá de que en California se estén relajando algunas medidas conforme avanza la vacunación, de todas formas, una fiesta de este tamaño, con miles de personas, muchas de ellas sin mascarilla, está del todo prohibida. La convocatoria había sido hecha por la red social TikTok. Se viralizó rápidamente, llegaron a 180 millones de visualizaciones. De esos 180 millones, claro, llegaron varios miles. ¿Ve? Ahí arriba del auto también van arrastrando a distintas personas que van guiándose por la oleada de invitados a un cumpleaños de alguien que nunca apareció. Y por supuesto esto provocó disturbios y hubo al menos 150 detenidos en California. Y pongan atención con esta imagen. Dos obreros chinos que estaban pintando el asfalto cerca de una alcantarilla se salvaron milagrosamente cuando un fuerte estallido los levantó por el aire, claro, junto a una gran parte de la calle. Esto ocurrió en Wuhan. Las cámaras de seguridad registraron este hecho. Como usted ve allí, los trabajadores quedaron a merced de esta explosión. Levanta el asfalto, la onda expansiva. Hay una persona que iba en moto, ustedes van allí, la van a ver. Bueno, varios en moto, pero uno de ellos fue el más afectado justamente cuando ocurre la explosión. Ahí está, salta de la moto, queda una grieta. Afortunadamente, hubo solo personas lesionadas de mediana consideración, salvaron con vida en medio de esta explosión allí en Wuhan, en China. Imagen con la que cerramos el informe internacional. Le agradecemos a Carlos y volvemos a nuestro país para contarles que la sirena de hielo, como es conocida Bárbara Hernández, nuevamente hizo historia. Así es, la nadadora chilena de aguas gélidas esta vez conquistó Hawái. Se convirtió así en la primera sudamericana en cruzar el canal de Molokai en un poco más de 15 horas de nado. Completó entonces 45 kilómetros en el mar y esto ya es un detalle para ella, que la hayan picado medusas. Miren, vean su odisea. Esta es la sirena de hielo en Hawái. Acá son las 5:40 de la mañana, a la Bárbara le quedan solo 6 kilómetros. 12 horas y media. Está con todo, está con todo. Vamos que se puede, vamos que se puede. Toda la gente va a la Bárbara allá a lo lejos. Llevan 15 horas de nado. Es un nado muy distinto. Uno, por la temperatura del agua, porque no estoy acostumbrada a nadar en esta temperatura, que es cómoda y te permite no salir con tanta hipotermia, pero te da una sensación muy extraña. De repente como que a mí me ahoga, porque no es el frío o el aire frío que estoy acostumbrada a respirar. Y lo otro es la fauna marina. Y con mucha determinación, con mucho corazón, con mucho coraje, uno puede hacer historia, porque lo que hicimos ayer fue hacer historia, literal. Para eso completó 15 horas y 41 minutos de nado sin parar. La sirena de hielo nuevamente volvió a hacer historia, esta vez por completar el ciclo de 45 kilómetros en el cruce del canal Molokai en aguas hawaianas. Una travesía para nada fácil y llena de sorpresas, porque cuando le faltaban solo 6 kilómetros para terminar, unas medusas se cruzaron en su camino. Hola, ¿cómo están? Les comparto mi cara de 45 kilómetros. Vamos que se puede. Y todas mis heridas de guerra.
Al final era fragata portuguesa la cuestión, pues. Yo sentí un dolor extraño, yo estoy acostumbrada a nadar con medusas en Chile, entonces no, era un dolor raro y esto como que me quemaba hacia adentro la piel, como el músculo, y me dio unos calambres horribles, mucho rato sin piernas casi, porque no las podía mover. Y luego ya, bueno, tenía y quería puro llegar, así que ahí rematamos con todo. Por suerte seguimos todas las indicaciones y ahora está mucho mejor. Este animal posee en sus tentáculos un tipo de agujas que poseen una toxina. Esta toxina la utilizan para cazar sus presas, las paraliza. Si bien al ser humano el contacto con esta toxina no lo va a paralizar, pero sí le va a producir un intenso dolor. Porque la chilena luchó contra vientos fuertes y mareas, también con la vida marina del propio lugar. Fueron 2 delfines, o tal vez el mismo delfín que me siguió mucho rato. Mi equipo lo pudo ver. Toqué un montón de peces y animales raros y también nadamos con sensores antitiburones que estaban en el kayak, que estaban en la embarcación, entonces yo tenía que nadar bien pegada y si sentían o me avisaban cualquier cosa rara me tenía que acercar. Porque la travesía para esta super chilena comenzó en la isla Molokai cerca de las 11 de la noche, hora chilena, para llegar a la orilla de la isla Oahu, un desafío que solamente han completado 60 personas en la historia y ella se convirtió en la primera sudamericana. Y es bonito representar a nuestro país y que la gente sienta, porque así es, que cuando nado voy pensando en ello y de verdad es así. Ahora solo le restan 3 desafíos más para completarlos y ser parte de las únicas 7 personas en la historia que los han cursado. Así Bárbara Hernández, especialista en aguas gélidas y quien nos tiene acostumbrados a sus duras pruebas, desafiando la resistencia humana en bajas temperaturas e incluso a duros entrenamientos como los que debió hacer en pandemia. Ahora, además de ser la sirena de hielo, es también... Por décadas hemos visto películas sobre el espacio con efectos y dramas. Ahora Estados Unidos y Rusia están iniciando una nueva carrera por grabar por primera vez en el espacio. 2001, Gravity, Interestelar. Ejemplos tenemos varios. Las ganas de conocer el espacio y sus misterios han sido ampliamente retratadas en el cine, pero ahora rusos y estadounidenses lo llevaron más allá, con la carrera por grabar la primera película del espacio en el espacio. Me encanta la idea de Tom Cruise en la estación espacial haciendo una película. Haremos todo lo posible para lograrlo. El entrenamiento intensivo empieza el 1 de junio. Incluye trabajo aéreo, paracaídas y fuerza centrífuga. Símbolo de las películas de acción, el elegido por Estados Unidos fue Tom Cruise. El proyecto además tiene el respaldo de Elon Musk y su agencia SpaceX, pero Rusia salió al encuentro. Recientemente confirmó su elenco y anunció el inicio de su entrenamiento. Es una oportunidad increíble, es imposible decir que no. Pero el desafío para el rodaje del film titulado por ahora como El Reto no es nada fácil. Hemos avanzado bastante en bajar los costos del envío y también de mejorar la estadística de fallas. Sigue siendo un negocio peligroso. El estrés, bajo rendimiento, atrofia musculoesquelética, baja competencia inmunológica. Consecuencias físicas por las que hay que agregar un intenso entrenamiento que para uno de los primeros turistas espaciales demoró 2 años. La tripulación rusa deberá hacerlo en 4 meses. Richard Garriott además hizo técnicamente la primera película en el espacio. Cuando te impulsas con los pies para ir a un lado, puedes hacerlo tan fuerte que te golpeas la cabeza al otro. Las cosas en el espacio no son acción y superhéroes, son lentas. A eso se suma la falta paradójicamente de espacio en la estación. A decirle adiós entonces a los planos abiertos, a las escenas de acción, nada de saltos, vuelos inesperados o aterrizajes forzosos. Pero entonces, ¿por qué hacer una película en el espacio cuando las hechas en la Tierra quedan tan bien? El derecho por ser la primera película que se hace en el espacio, así como el primer hombre que camina en la luna, el segundo, tercero, hasta el 6º viaje son menos impresionantes. Una más de las batallas en la eterna guerra entre Estados Unidos y Rusia por ser los primeros. El COVID pausó el ímpetu de Musk, pero quizás ahora con el anuncio de sus contrincantes mande a Tom Cruise, antes de lo esperado, al espacio exterior. En casi 560 millones de pesos se vendió el que es uno de los videos más vistos en YouTube. Un video que denominamos como viral, ¿no? Y que está abriendo la puerta a una nueva forma de hacer negocio con memes y otras piezas audiovisuales. ¡Ouch! ¡Ouch, Charlie! ¡Ah! ¡Charlie!
Apenas 55 segundos dura este video, que no solo es el más visto de YouTube, es además uno de los más caros. Este domingo acaba de ser subastado en $760.000, casi 560 millones de pesos. Lo que están dispuestos a pagar esto en general es gente con un poco más de holgura financiera, ya que es un mercado súper riesgoso incluso. Uno no sabe si es que después va a poder vender la obra de vuelta como una inversión. Una inversión que ocurre en el naciente mercado de los objetos virtuales, donde videos, GIF y memes se pueden vender. Esta reconocida foto, bautizada como la niña del desastre, fue otra que se remató en abril pasado. La casa había sido donada a los bomberos para quemarla porque los dueños querían limpiar el terreno. Mi papá se puso a tomar fotografías de la casa y me dijo que sonriera. Y eso hice. Una empresa de Dubái pagó 367 millones de pesos para quedarse con la propiedad de este meme. Pero ¿son estos registros una nueva forma de arte? Lo que es considerado arte depende del contexto sociocultural en el que emerja una obra. Los memes en este caso, o los tweets, sí pudieran ser considerados arte, porque todo depende de la percepción del receptor. Si tú consideras que algo es arte, es válido. ¡Ahí viene el perro! ¡No, el perro! ¡No! ¡Se sacó la... Un video como el del apodado Tarro podría perfectamente venderse en Chile, o el denominado chimuelo. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Descansa en paz. Perro, weón, sale. Mierda, no. Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, Chimuelo va a descansar en paz. Me sorprende bastante que gente esté dispuesta a pagar cantidades así de dinero por un video. Pero de otro punto me gusta también que se vea de esa manera. Encuentro súper bacán que pasen cosas así. Hasta ahora es Estados Unidos el país que lleva la delantera en la venta de estos denominados objetos virtuales, llamados NFT. El NFT es una moda que nació hace un poco. Básicamente es un token o un certificado que se le puede anexar a una obra digital. Llamemos una obra digital cualquier cosa que valga la redundancia, sea digital, ya sea un meme, ya sea un diseño, un cómics o un MP3 o una música. Y este certificado se le anexa y le da como una originalidad. Es un certificado que emite en su mayoría el autor de esta obra digital. Una transacción que se hace en criptomonedas, donde se está pagando básicamente el derecho de propiedad sobre una obra digital que se haya vuelto popular en el último tiempo. Una moda que todo indica seguirá creciendo. El del tarro es muy bueno. Sí, es verdad, es como cruel, pero es muy bueno. En fin, Los Eternos, que esta semana liberó su tráiler, es el gran estreno de Marvel para 2021. Así es, y está comandado por Angelina Jolie, Salma Hayek y la última directora ganadora del Oscar. Speedful, isn't it? Era un tráiler de los más esperados por los seguidores del cine de superhéroes, el primer adelanto de Los Eternos. Es la gran apuesta para encabezar la saga de películas de Marvel en la siguiente década. Un proyecto que se atrasó un año por la pandemia, pero ahora llega a los cines en noviembre. Y como Disney juega en serio, para la producción contrató un equipo de lujo que es encabezado por Angelina Jolie. Creo que lo que han estado haciendo en Marvel y todo el universo creado es asombroso, y lo he estado siguiendo y no hay nada como eso hoy. Por eso estoy muy emocionada de ser parte de esta familia. La actriz es considerada una figura probada para el público infantil y juvenil tras los sorprendentes números que tuvo en la taquilla con Maléfica. Jolie, que se inició en Hollywood desde niña tras venir de una pareja de estrellas, además de ser material de la prensa rosa, ha forjado una carrera en la que ha luchado por los derechos de las mujeres y no solo en el cine. Es directora, escritora y productora. Se nos olvida que ella tiene 2 premios Oscar como actriz, además de 3 Globos de Oro y 2 premios del Sindicato de Actores, que es especialmente importante porque es el reconocimiento de sus colegas. Además, desde el 2012, ella es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Angelina Jolie es bastante más que una cara bonita. Entonces, ¿qué llevó a una actriz que le dijo que no a Star Wars a decirle que sí? Un contrato extenso con Marvel. La respuesta se llama Chloe Zhao.
Nomadland. La directora que acaba de ganar el Oscar y que comanda lo que es y asegura la película más arriesgada de Marvel. Chloe es una directora muy fuerte y es muy singular que alguien como ella esté entrando en esto en este momento. Amo la diversidad. Sé que es aburrido lo que les diré porque todos lo hacen, pero en serio creo que Marvel arriesgaron mucho en esta película. De verdad, los va a sorprender. Si la pandemia lo permite, Los Eternos debería llegar a los cines nacionales el 4 de noviembre, siendo uno de los grandes éxitos de la taquilla del año. Y el regreso de Angelina Jolie a lo más alto. I could lead them. ¿Verdad? Poder femenino. Y en Puro poder femenino. De las superheroínas. Terminan las noticias, pero sigan en Chilevisión junto a Yo Soy. Emocionantes duelos con las presentaciones de Ricardo Montaner, Luis Miguel, Luis Fonsi y muchos más. Y una gran invitación, aquí con el colega, con el compañero, en CNN Chile, Futuro 360, Humberto Sichel los acompaña. Que descansen, gracias. Buenas noches.